Muchas gracias, Rogeli. Pues venga, vamos a comenzar la presentación titulada Verifacto y Control Fiscal en España, todo lo que se sabe hasta el momento y cómo preveemos que será. En primer lugar, como vamos a hablar de leyes antifraude, reglamentos antifraude, reales decretos, órdenes ministeriales, vamos a aclarar rápidamente una serie de conceptos. El primero es el de ley o leyes, que es la máxima jerarquía de normas y que están promulgadas por el Parlamento. Suelen especificar aspectos de alto nivel, sin entrar en detalles profundos, porque estos detalles se especifican en los reales decretos, que básicamente desarrollan los aspectos técnicos de una ley promulgados por el gobierno o un ministerio y que normalmente lo abreviamos como reglamentos técnicos. Finalmente, hablamos de órdenes ministeriales, que no deja de ser un tipo muy específico de real decreto que proviene directamente de un ministerio y que puede desarrollar aspectos incluso más específicos de otros reglamentos. Las fechas clave del Verifactu, veis que aquí todo comienza con la publicación, el 10 de julio del 21, con la publicación en el BOE de la Ley 1121 del 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, conocida como la Ley Antifraude. Esta ley es la que nos va a marcar toda esta línea temporal. La parte importante, o sea, esta ley tiene dos puntos importantes. El primero es que tras 3 meses de su publicación se empieza a desplegar. Y la segunda parte es que informa, ya dice, que tiene que desplegarse en un futuro reglamento, lo que después veremos que es el reglamento antifraude, donde empezarán a especificar una serie de detalles técnicos. La siguiente fecha de nuestra línea temporal, el 11 de octubre del 21. Han pasado estos 3 meses y partes de la ley antifraude se activan. Es la parte que exige a los sistemas de facturación que garanticen la integridad y trazabilidad de los datos, con multas importantes para fabricantes, vendedores y usuarios. Acorde a esto, BDP publica la versión 31.5 que incluye todos estos cambios legales necesarios para cumplir la ley. Una cosa muy, muy importante, tenéis que recordar que, aunque el Verifactu todavía está por venir, la ley de antifraude está completamente activa. Quiere decir que cualquier software que no cumpla con la ley antifraude estará incumpliendo la ley y incluye multas extraordinariamente importantes. Mira, solo por poneros un ejemplo rápido, clientes vuestros que tengan un software que permita saltarse la ley antifraude, son multas directas de 50.000 euros por ejercicio fiscal, ¿vale? Pasamos a la siguiente fecha importante, que es el 7 de diciembre del 2023, donde se publica en el BOE el Real Decreto, conocido como el Reglamento Antifraude, que establece los requisitos de facturación y estandariza los registros de facturación con el objetivo de evitar la manipulación de datos contables. ¿Qué es esto? Es básicamente una capa de seguridad adicional a la ley antifraude para detectar más fácilmente los intentos de fraude. También este Real Decreto, este Reglamento Antifraude, tiene 2 puntos interesantes a recalcar. Especifica que tiene que acabarse de concretar técnicamente con una futura orden ministerial que todavía no está publicada en el BOE y que el 1 de julio del 25 tiene que estar completamente desplegado el Verifactu. Muy bien, nos vamos al siguiente punto en la línea temporal, que veis que está marcado con una XXX, porque esta futura orden ministerial del reglamento antifraude no se ha publicado en el BOE, lo cual no significa que no exista. En Europa ya se ha mandado un borrador de esta orden ministerial, que si bien puede estar sujeta a cambios todavía, es una orden ministerial bastante desarrollada, ¿vale?
Eh, Adicionalmente, una vez se publique en el BOE esta orden ministerial, queda claro que se nos da un plazo de 9 meses a nosotros, los desarrolladores de software, para adaptar nuestros programas y a la propia administración pública los mismos 9 meses para que adapten la infraestructura para poder aceptar el envío y la recepción de información. Eh, la siguiente fecha, la que marcaba el reglamento antifraude, el 1 de julio del 25, es en teoría la fecha oficial de inicio del Verifactu. Es una fecha de difícil cumplimiento debido a que hay un conflicto de fechas. Quiere decir que desde el momento en que se publique la orden ministerial, si se publicara hoy, ya nos iríamos 15 días por delante del 1 de julio. Quiere decir que supuestamente cuando la orden ministerial se publique, posiblemente es una suposición, volverán a dar una fecha de inicio diferente. Lo que está claro es que a partir de este borrador de la orden ministerial y la información técnica más concreta publicada en la página web de la agencia tributaria, hay información para trabajar. Es más, todo lo que se ha ido publicando y modificando a lo largo de estos meses y semanas está adaptado y probado por parte de BDP. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente esto no se puede incorporar ahora a ningún software porque no está publicado legalmente. Veis una serie de temas aquí, pero lo que me gustaría recalcar, de que aparte de todo esto que ya está adaptado, es que a partir del 26 de septiembre, o sea, ya hace muy poquito tiempo, ya desde la agencia tributaria se permite enviar información al Verifactu en modo de test, que para nosotros es un tema importante de que el sistema, al menos la agencia tributaria, va avanzando en la implementación técnica de todo esto. Y que quedéis tranquilos porque a medida que se vayan publicando los cambios y se publique la orden ministerial, os daremos salida técnica a todo el tema del Verifactu. Entramos un poco más en el detalle de lo que es el reglamento antifraude, también conocido como Verifactu. Aunque aquí me gustaría añadir un comentario, y es que aunque este reglamento antifraude se conoce como Verifactu, a mí intentaré llamarlo reglamento antifraude en todo momento, porque este reglamento incluye tanto el modo Verifactu como el modo no Verifactu. También os hago un poco de spoiler. El modo no Verifactu no es lo que mucha gente se piensa que puede ser. Es un sistema también bastante estricto. O sea, y esto lo comentamos en muy poquito tiempo. En primer lugar, ¿a qué sistema se afecta el reglamento antifraude? Pues mira, el reglamento antifraude define como sistema informático de facturación o SIF, que esto en la documentación técnica aparece continuamente, los SIF, como el conjunto de hardware y software utilizado para emitir facturas mediante 3 acciones clave, como admitir la entrada de información de facturación por cualquier medio, conservar la información de facturación, ya sea almacenándola en el propio sistema o transfiriéndola a otro soporte físico de cualquier tipo y naturaleza, o a través de la remisión telemática a otro sistema informático, sea o no de facturación. Y procesar la información para generar resultados derivados, ya sea dentro del propio sistema o de otro sistema que haya transferido la información. Legalmente todo esto suena muy ambiguo, pero lo que pasa es que lo incluye casi todo. Hasta el punto, por ejemplo, de que la transferencia a otro soporte físico de cualquier tipo, bien especificado aquí, imprimir un ticket. Procesar la información, cualquier resultado derivado, pues es sumar 2 líneas de comanda para hacer un total de factura. O sea que aquí casi no se escapa nada. Entonces vamos a pasar a una serie de preguntas y respuestas rápidas. La primera es, ¿una registradora electrónica está sujeta al reglamento antifraude? Sí, completamente, porque internamente consiste en hardware y software
y que realiza los 3 puntos de entrada de información, conservar y procesar. ¿Las facturas con Excel, Word y similares están sujetas al reglamento antifraude? Efectivamente, sí, porque el conjunto de ordenador e impresora, que es el hardware, junto con las utilidades del sistema operativo, que es leer y guardar ficheros, y la aplicación Excel, Word o similares, constituyen en sí mismos ya un sistema informático de facturación, ya que entramos información, la procesamos y la conservamos. Finalmente, ¿hay algún sistema de facturación libre del reglamento antifraude? Sí, solo hay uno. Usar talonarios de facturas en papel. Muy bien, ¿a qué empresas y organismos afecta el reglamento antifraude? Básicamente a todo el mundo que nos interesa. Primero a vosotros y a nosotros, o sea, a los productores y comercializadores de sistemas informáticos de facturación. Y por otra parte, a vuestros clientes, que son los empresarios y profesionales que expidan facturas. Siempre que se cumplan las 4 condiciones siguientes, que desde la propia agencia tributaria ellos la llaman la regla de las 4 noes. Porque es que no facturen exclusivamente de forma manual, en papel, que no realicen el suministro inmediato de información conocido como SI, que no tengan su domicilio habitual o fiscal en el País Vasco o Navarra y que no dispongan de una resolución legal que los exima. Siempre esto es una puerta trasera que se ponen. Con lo cual, ¿qué pasa en las Islas Canarias, Ceuta y Melilla? Que, claro, no usan el IVA, o sea, no utilizan el IVA. ¿Aplica el reglamento antifraude? Sí, sí que aplica, porque el reglamento antifraude no va de IVAs o no IVAs, va de antifraude, ¿vale? Con lo cual, sí, aplica completamente. ¿Las empresas acogidas al régimen simplificado de módulos aplica? Aquí, como veis, os hemos puesto un interrogante, dado que hay dudas, y ahora las explico. Cualquier sistema informático que cumpla esta regla de los 4 noes está obligada a usar, está afectada por el reglamento antifraude. Lo que pasa es que en módulos está el tema de que existe la no obligatoriedad de facturar. Con excepciones. Una excepción muy clara es que si yo voy a un empresario en módulos y le pido una factura con mi nombre, mi NIF, etcétera, está obligado a hacérmela y eso le obliga a facturar. Aquí tenemos una duda legal con otro tema que estamos consultando con Hacienda, con gabinetes y demás, que os iremos informando a medida que lo tengamos claro, y es que con el resto de tickets, ¿vale? No queda claro que eso sea un proceso de facturación o no, que esté obligado este proceso de facturación, ¿vale? Si nos preguntáis a nosotros qué opinamos, nuestra opinión es que sí que estará incluido, ¿vale? O sea que no habrá ninguna excepción con el tema de módulos. A nivel técnico, el reglamento antifraude los tiene en cuenta, vista la experiencia con el ticket buy, etcétera, etcétera, pensamos que se incluirá, pero os lo confirmaremos a medida que tengamos más información. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si un cliente está sujeto al ticket buy? No aplica. ¿Por qué? Porque si utiliza el ticket buy, tiene su domicilio fiscal en el País Vasco. Y además es muy fácil comprensión. Ticket buy y Verifactu son equivalentes, son 2 sistemas antifraude, con lo cual no vamos a utilizar 2 a la vez. ¿Qué pasa si un cliente está sujeto al SIG? Tampoco aplica, bueno, aparte de que está en el segundo punto, tiene su lógica, y es que el SIG también en sí mismo es un sistema antifraude, con lo cual, pues, exime en cierta manera de utilizar el Verifactu. Vamos a ver los cambios tecnológicos necesarios, ¿vale? El primero, obviamente, será que cuando esté el cambio legal, la orden ministerial publicada en el BOE y entre la ley, la orden ministerial en activo, pues lanzaremos, BDPNet lanzará una versión y obviamente pues serán los requisitos de la versión que toque en principio los mismos que un BDP normal y corriente.
La segunda parte que es la impresión de los códigos QR, que es un tema que también nos encontramos en el País Vasco con el Ticket Buy. Quiere decir que si tenéis clientes eh, que tenéis que actualizar el sistema y utilizan impresoras que no admiten la impresión de QRs, pues estas impresoras se tendrán que modernizar. Y tenéis que tener en cuenta pues, que a partir del momento del Verifactu, todas las impresoras que se vendan pues, tendrán que poder imprimir QRs. Y el tercer punto es el que llamamos niveles de seguridad en de la comunicación, y os lo pondré con un ejemplo del Ticket Buy. Eh, el Ticket Buy, por ejemplo, máquinas con Windows XP no pueden comunicarse con los servidores de la administración pública, ni tampoco algunas versiones poco actualizadas del Windows 7. ¿Por qué? Porque aquí lo que se establece es un mecanismo de seguridad entre el ordenador y el servidor en la nube que depende a un nivel del sistema operativo, no del propio software. Quiere decir que tenemos que utilizar máquinas que admitan sistemas operativos recientes. También comentaros una cosa muy importante. El 14 de octubre del 25, o sea, de aquí a menos de un año, Windows 10 dejará de tener soporte físico, de tener soporte por parte de Windows, ¿vale? Lo cual significa que con el posible retraso del Verifactu, cuando vayamos a instalar las nuevas versiones, posiblemente estaremos hablando entre que tendréis que elegir una máquina con Windows 10 o similar, o un Windows 11 o similar y un futuro Windows 12. Vamos a hablar de los requisitos generales del reglamento antifraude. Muy rápidamente, ¿eh? Veis que aquí ponen modo verifactum, modo no verifactum en las dos columnas, pero empezamos por la parte de arriba, que básicamente es común a ambos. Y el primero es el reglamento estandarizado. Obliga el reglamento antifraude a guardar las facturas de una manera muy concreta, a encadenarlas de una manera muy concreta para evitar el fraude y a firmarlas de una manera para evitar también el fraude y la manipulación. El segundo punto es que ambos modos requieren el envío de estos registros de facturación a la agencia tributaria. Aquí la pregunta es si uno u otro envían o no envían a Hacienda, sino no es el si envían, sino cuándo envían. Y ahora lo especificaremos. El código QR en facturas, ya lo hemos visto antes. Necesitaremos imprimir e insertar en las facturas este código QR. Y el tema del registro de eventos importantes del sistema es un control antifraude adicional bueno, básicamente tiene que quedar registrado y firmado en la base de datos todas las acciones importantes que se hagan sobre estos datos para un mayor control. Por ejemplo, que si se realizan copias de seguridad o se recuperan, si se intentan borrar ciertas tablas de la base de datos, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora vamos a diferenciar estos dos modos, el modo verifactu y no verifactu. El primero es un poco técnico, pero el modo verifactu pone firma interna sin certificado y el modo no verifactu es firma con certificado electrónico. Básicamente es el modo, como se considera que el modo no verifactu es un poco más inseguro, necesitará una capa adicional de seguridad. Ya os lo iremos explicando. El tema de los envíos. El envío en modo verifacto es casi inmediato y no hemos puesto inmediato por un tema del propio sistema de control. Me explico. La propia administración pública, teniendo en cuenta de que sus servidores de datos pueden estar más o menos saturados, ha establecido un sistema de negociación. O sea, básicamente enviaremos la información empaquetada, o sea, la agencia tributaria nos dirá, mira, envíame los datos cada 15 segundos o, o cada minuto y medio y nosotros tendremos que ir agrupando esos tickets y facturas en estas franjas de tiempo y se van enviando. ¿Vale? La idea es que según la carga de los servidores nos van a dar una franja de tiempo más grande o más pequeña para que los propios servidores de Hacienda no queden saturados. En cambio, en el modo no verifactu,
aquí se especifica que hay que hacer un envío de registros bajo requerimiento. ¿Qué es este requerimiento? Pues es una inspección fiscal, básicamente. En cualquier momento, en tu modo no verifactu, puedes recibir una notificación con un código y unas fechas en las que vas a tener que enviar lo mismo que hace el modo verifactu, esta información a los servidores de Hacienda en un periodo de tiempo pues bastante, el que nos especifiquen, ¿vale? Por eso comentábamos antes que no era una cuestión de si uno enviaba y el otro no, sino el cuándo se envía. Como son requerimientos automatizados, pues seguramente, periódicamente, el modo no verifactu va a recibir peticiones para realizar estos envíos, ¿vale? El tema de los QRs. Aquí entraremos en un poquito más de detalle porque entra un tema importante que también depende del tema anterior. En el modo verifactu, el QR es verificable en facturas. Quiere decir, el QR que se inserta en la factura, que puede escanear el cliente con su teléfono móvil, etcétera, lo que hace es una consulta a un servidor de la agencia tributaria en la que se inserta una serie de parámetros. Estos parámetros son pues, el NIF del que expide la factura, el número y la serie de la factura que se ha emitido, el total de la factura, una serie de códigos de validación, etcétera. Quiere decir que cuando vuestro cliente escanee este QR, irá a parar a una página de la agencia tributaria. Esta agencia tributaria capturará esta petición, irá a la base de datos, comprobará que efectivamente esa factura está allí y dirá, ok, esta es una factura verificada. De aquí viene el nombre de Verifactu, ¿vale? En cambio, en la parte del modo no verifactu, pone QR no verificable en facturas. ¿Qué significa esto? Que básicamente es lo mismo. Quiere decir que el QR del modo no verifactu es el mismo. El proceso es el mismo. El cliente escaneará el QR, enviará una petición a la agencia tributaria y esta agencia tributaria lo adquirirá y dirá, esta es una factura no verificada, no hay ningún problema, pero bueno, está en el sistema. El estar en el sistema quiere decir que, aunque no pueda informar que está verificada, la agencia tributaria se va a guardar esta información, ¿vale? En sus servidores, ¿vale? Y en el momento en que haya un requerimiento, cruzará estos datos con los datos escaneados por los clientes. Y si no cuadra, obviamente va a haber un gran problema. Finalmente, de manera muy rápida, el modo Verifactu no obliga a realizar el registro de eventos y, en cambio, el modo Verifactu no obliga y el modo no Verifactu sí que obliga a realizar este registro de eventos que hemos comentado antes, porque se considera que es un sistema no tan seguro. Entonces, se añade una capa adicional de seguridad. Entonces, entre el modo Verifactu y no Verifactu, ¿qué modo elegir? Primero de todo, comentaros que BDP va a implementar ambos. Será una cuestión de vuestro cliente cuál elijáis. Por otra parte, a los seminarios que hemos asistido de la agencia tributaria ya se nos insinúa muy civilinamente claro, que el modo no verifactu no es tan seguro y que obviamente los esfuerzos de inspección fiscal van a ir básicamente al modo no verifactu. Quiere decir que los clientes en modo no verifactu tendrán más inspecciones por requerimiento y más inspecciones físicas, de ponerse que se presente un inspector en el local de vuestro cliente. Si nos preguntáis a nosotros qué elegiríamos y tal, nosotros recomendamos utilizar el modo Verifactu por un tema adicional. Y es que en el Verifactu, como se envían las facturas continuamente, Hacienda ya sabe cómo son esas facturas y con lo cual, si tienes un problema con tu ordenador, pues en principio ya nos han dicho que no pasaría gran cosa. Pero en cambio, en el modo no Verifactu, como no hay un envío casi inmediato, es el cliente final
el garante de estos datos y si hay una pérdida de estos datos, es responsabilidad del cliente. Y quiere decir que si tiene un problema informático grave y no puede recuperar una copia de seguridad, pues puede enfrentarse a problemas realmente graves. Por eso nosotros recomendamos siempre, en la medida de lo posible, el modo Verifactu. Otro tema importante, ¿cómo sabrán los distribuidores y los clientes finales si el software cumple con el reglamento antifraude? En principio, ya queda claro que no se implementará un proceso de certificación ni habrá un listado público de aplicaciones accesible como sí que hay en TicketBuy. Entonces, ¿cómo funcionará esto? Habrá una declaración responsable dentro de la aplicación. Esta declaración responsable la tenemos que poner nosotros, dentro de nuestro software, en un sitio accesible. Por ejemplo, el equivalente en el acerca de, pues habrá que poner esta declaración responsable. Y aquí es nuestra parte en esta ecuación. La vuestra, no podréis instalar un software que no tenga esta declaración responsable ¿vale? Y que esté esta declaración responsable bien hecha. Si vosotros instaláis y vendéis un software sin esta declaración responsable, sois responsables de incumplir el reglamento antifraude. Muy bien. Ahora vamos a cambiar un poco de tema con la ley Crea y Crece, también conocido como la ley de factura electrónica, ¿vale? Primero, ¿qué es? En primer lugar, comentaros que esta ley es extensísima y tiene unos objetivos muy amplios, como el de fomentar la creación de nuevas empresas, facilitar el crecimiento económico, etcétera, etcétera. Pero para nosotros es muy conocida por un tema muy, muy, muy concreto, que es la futura obligación de la factura electrónica estructurada. Os he subrayado lo de estructurada, que os lo explicaremos después. Y entre empresas, B2B, solo entre empresas. Básicamente, si el objetivo de la ley antifraude era el controlar el fraude, la ley de la factura electrónica, el objetivo es controlar la morosidad, es controlar los cobros y los pagos. ¿A qué empresas y organismos afecta? Pues afecta a todas las operaciones entre empresas de España, incluyendo País Vasco y Navarra. Eso sí, recordad, excluye las facturas entre particulares y también va a excluir aquellas operaciones intercomunitarias con empresas de la Unión Europea y todas aquellas operaciones de importaciones y exportaciones. Habrá una solución pública de facturación electrónica, un servidor básicamente en la nube, donde habrá que ir enviando estas facturas B2B y incluirá un subsistema de pagos en la nube para registrar las actualizaciones de pagos entre clientes y proveedores. Quiere decir que con cada transferencia que hagáis y tal, hay que enviar esta información actualizada al servidor en la nube. ¿Qué pasa? Es que la agencia tributaria podrá detectar facturas impagadas que no se hayan pagado en un plazo máximo legal de 60 días y luego lo que haga la agencia tributaria con esta información, nosotros pues, no lo sabemos, pero bueno. Quería comentar un poco las diferencias con la ley antifraude, aparte de que son dos objetivos diferentes. La ley, el Verifacto, la ley antifraude, excluye el sí, en cambio la ley de la factura electrónica no. El antifraude, el Verifacto, excluye los territorios forales, en cambio con la ley de la factura electrónica no. El Verifactu aplica a todas las facturas, B2B como B2 client, B2C. Vale, ¿qué es lo que pasa entonces? Son leyes complementarias y diferentes. Y habrá casos en que ambos sistemas funcionarán en paralelo. Quiere decir que tendremos clientes que tendrán el Verifactu y aquellas facturas B2B también tendrán que enviarlas al sistema de la ley de la factura electrónica. Lo que os comentaba antes, el tema de la factura electrónica estructurada y no estructurada, sobre todo cuando vuestros clientes os pregunten y os digan, no, bueno, a ver, yo ya envío a mis clientes la factura electrónica, yo que sea en PDF, Word, Excel, incluso en PDF, y además la firmo, o sea que ya más seguro no puede ser. Pues ve, esto no va a servir. ¿Por qué? Porque esto es un ejemplo de factura electrónica, lo que se llama no estructurada.
¿Qué significa? Que no permite la extracción automatizada de información, como los PDFs, Word y Excel, un programa no lo puede abrir y saber dónde está el total de los IVAs, etcétera, etcétera. En cambio, la factura electrónica estructurada es un formato estandarizado que permite, pues eso, que otro programa puede extraer de manera automática esta información. Tampoco vamos a entrar ahora en detalle con los diversos formatos que se admite. También comentar que la administración pública solo admitirá un único formato, que es el Factura-E, y que para aquellos sistemas en los que ya en uso en el sector de la banca, en el sector de la industria y tal, que utilizan otros sistemas, pues habrán una serie de puentes o repositorios privados que harán el tema de la conversión, ¿vale? Aquí lo que me gustaría señalar también son las fechas clave, ¿vale? El 29 de septiembre del 22 se publicó esta ley Crea y Crece, ¿vale? Y que ya especificaba que en abril del 23 tendría que haberse publicado este reglamento de la ley Crea y Crece y que no ha aparecido todavía, por lo tanto veis que la fecha está con 3X. En el momento en que este reglamento se publique en el BOE, la ley da dos márgenes, dos fechas clave. Un plazo de un año para aquellas empresas que facturen más de 8 millones de euros y 2 años para el resto de facturas, de empresas, perdón. ¿Vale? Si hay algún tema adicional a todo esto, lo responderemos en el apartado final de preguntas y respuestas. Y sobre todo, como siempre, os iremos informando a medida que se vayan publicando notificaciones oficiales y saber que estamos a vuestro lado con todas las dudas, temas técnicos, etcétera, que podáis necesitar. Y por mi parte ya he acabado. Muchas gracias por vuestra atención. Y